Lo que son las ciudades principales, Cali, Medellín, Bogotá, están siendo tomadas por estos supuestos artistas. Estos cerdos artistas que lo único que hacen es pintorretear las ciudades principales de Colombia, promoviendo un mensaje en donde dice las cuchas tenían razón. Primero que todo, si esa es tu forma de referirte hacia la persona más importante que tienes en esta vida, en este planeta Tierra, como lo es tu madre, de esa forma tan denigrante de decirle cucha, hombre, por eso mismo sos hurto, por eso mismo sos vándalo, por eso mismo sos una porquería simplemente, que no sabes cómo comportarte ante la sociedad. Porque la forma más decente que lo haría una persona inculcada con valores se referiría hacia esa figura más importante que tiene en su vida como madre o mamá. Punto. Pero jamás utilizaría este tipo de frases que lo único que hacen es denigrar a esa figura. Y eso está conectado prácticamente con el punto 2 que quiero tocar en este video sobre lo que está pasando en Catatumbo. Resulta que todos estos influencers que promovieron el voto hacia el guerrillero, ahora mismo con esos grafitis, todo lo que está pasando, no dicen ni mu sobre lo que está pasando en Catatumbo. Toda esa cantidad de gente que tuvo que desplazar, toda esa gente que ha muerto a manos de estos terroristas, estos guerrilleros. Y si de eso no hablan, menos van a hablar de los 18.677 niños secuestrados, violinizados, mejor dicho, hechos de todo por estos grupos armados. Para ser más exactos, por las FARC. Pero obviamente ahí vemos que esos son héroes para la izquierda, porque si uno criticas algo quiere decir que sos cómplice, quiere decir que en el fondo te gusta esa pendejada. Que lo hagan unos vándalos, pues va y viene, ¿no? Pero cuando vos sos una figura pública y no decís nada al respecto, bueno, yo creo que el mejor karma en esta vida es ver cómo tu fama se cae, cómo tu imagen empieza prácticamente a caerse por el suelo. Como por ejemplo estos sujetos que le hicieron propaganda al guerrillero. Y ahora todos digan Catatumbo, todas estas porquerías. En cuanto a los grafiteros, ¿por qué no pintan esto? ¿Por qué no empiezan a promover este mensaje? Ese sería mucho mejor que esa farsa que siempre ustedes empiezan a promover, porque ustedes lo único que promueven son mentiras y no hay más, porque no tienen de otra. Pero obviamente, ¿cómo se le puede pedir a esta gente que tenga los pies sobre la tierra cuando el mismo guerrillero lo único que hace informarse es mediante las redes sociales? Mire, por ejemplo, este video. Por eso lo que vimos ayer, yo estuve viendo por redes, que era la máxima información, y con información de los jefes, los generales de la policía, del ejército, la situación del Catatumbo. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades. Pero en un volumen mucho más grande, algún tipo de información debimos tener. Y no la tuvimos. ¿Por dónde caminaron? ¿O anduvieron? ¿O se transportaron? Esa es una pregunta, César. Como podríamos hacernos muchas otras. Este usuario hizo algo muy bueno, que fue prácticamente tomar una parte de la entrevista que le hizo Vicky Ávila en su momento a Gustavo Petro cuando era senador. Y eso fue parte de esta entrevista. Vicky le dice al guerrillo, pero el M-19 mató en nombre de esa causa. El guerrillo responde, la pregunta es, si no se hubiera hecho eso en ese momento, ¿Colombia sería más o menos democrática? Vicky, senador, pero era un grupo armado. El guerrillo, entonces, ¿por qué éramos armados? Ustedes tenían el derecho de, Vicky, pero ustedes sí tenían el derecho. El guerrillo, nosotros teníamos el derecho a la rebeldía, lo dice San Agustín. Vicky, pero no a matar y secuestrar gente. El guerrillo en combate, en combate. Cuando ella le dice, pero el M-19 mató en nombre de esa causa, el guerrillo se defiende prácticamente diciéndole que si no se hubiera hecho eso en ese momento, Colombia sería más o menos democrática. Que prácticamente esa es la justificación del por qué lo hicieron, porque prácticamente están peleando por la democracia. Mire lo que esta gente piensa, y este tipo era un simple senador en ese momento. Vicky le insiste, pero era un grupo armado. Y el guerrillo, en su mente de que todo está permitido, le responde, entonces, ¿por qué éramos armados? Ustedes tenían el derecho de... Este tipo de verdad que es muy descarado. Ustedes son un grupo armado y ustedes sí tienen el derecho, ¿no? De abolir cuanta vida se les interponga en su camino. Porque, obvio, todo es en combate, y en combate todo es permitido, ¿no? En la mente de todos estos terroristas. Por eso mismo es que el tipo ahorita te habla de una falsa paz, de un falso gobierno que promueve la vida. Porque obviamente este tipo abiertamente ya no puede decir este tipo de aberraciones. Le toca disfrazarlas mediante la hipocresía. Cada nada hablando de la vida cuando en su gobierno han muerto miles de colombianos más que en gobiernos anteriores. Hablando de paz cuando el país está tomado por la violencia. Pero así es este tipo, simplemente no le importa ser cínico.
Y aquí tal cual como le dice esta usuaria, militares consolando a las víctimas del Catatumbo, no son cerdos como decía el grupito aquel. Y parte de ese grupito aquel con nombre directo era Gustavo Bolívar cuando decía cerdos policías. Yo me acuerdo de eso muy bien, y no solamente con los policías, con los militares, en fin, con las fuerzas del Estado. Se metían abiertamente puteándolos. Y ahora mírenlos. Son también víctimas, porque lo que hace este gobierno es prácticamente atarle las manos a las espaldas y que se dejen inmolar por todos estos guerrilleros y que estos guerrilleros sigan tomando más territorio nacional. Mientras que las Fuerzas Armadas con los brazos atados. Y ya para cerrar con este video, Daniel Briceño aquí prácticamente le hace una respuesta a esta porquería de Celso Tete Crespo. Digo porquería porque no hay otras palabras para referirme con estos que siguen siendo zurdos, siguen siguiendo a Petro, a pesar de todas las cosas que se están viendo en este gobierno. No voy a tener ni pizca de respeto por toda esta gente, ya sean un bodeguero o ya sean personas de a pie. Eso es lo que dice Daniel Briceño en respuesta a esta porquería. Porque esta porquería prácticamente lo que está diciendo es de que la obra de la Universidad de Catatumbo sigue en pie y que no está paralizada. Yo no tengo la necesidad de leerme toda esta maldita enciclopedia como para caer en cuenta de que está por obvias razones paralizada por el solo hecho de la situación en la que se encuentra Catatumbo a día de hoy. ¿Cómo putas va a seguir en pie estando Catatumbo tomada por terroristas? ¿Cómo carajos? Pero este tipo aún así, pura palabrerío barato, no tiene otra. Y Duque, porque esa es otra, no pueden dejar de mencionar a Duque. Duque en la sopa, Duque en todo lado, Duque y Uribe, no los podemos soltar. Y nunca mencionan a Santos, ¿no? Ahí vos ves, también hasta en cierta parte. Entonces Daniel Briceño le dice lo siguiente: apreciado bodeguero, asesor de presidencia, en la parte de su video sobre la Universidad del Catatumbo le faltó incluir estas imágenes donde se aprecia que la obra de la universidad, entre muchas comillas, avanza. Mira. Es que ni siquiera han puesto la base como tal, o sea, esto no hay ni mierda. Simplemente hay un monte despejado y ya está. Y antes que casi se me olvida, mira esta porquería del ministro de Defensa Iván Velázquez, que dice lo siguiente: los asesinatos en el Catatumbo resultan inconcebibles en una organización que se dice guerrillera. Veamos el video. Por esta acción del Ejército de Liberación Nacional, teniéndolos como objetivos concretos, directos, y a quienes inclusive ha desarrollado acciones prácticamente de cacería, lo que resulta inconcebible en una organización que se dice guerrillera, que lo que hace es recordarnos aquellas épocas del paramilitarismo, realizando masacres y en acciones tan similares, yendo de casa en casa, buscando a sus víctimas para ejecutarlas. O sea, en pocas palabras, para este tipo, y siendo muy descarado, o sea, vos no te puedes hacer llamar guerrillero si estás actuando de esa forma. Eso dejáselo a los paracos. Nosotros actuamos de otra forma, porque hoy este tipo también tiene un pasado guerrillero. Entonces él dice, eso no nos representa. Sí, claro. Bueno, primero que todo está mintiendo. Y segundo, con qué descaro este tipo lo dice. O sea, sigue defendiendo a los guerrillos. Y después se queja este guerrillero llamado Gustavo Petro si lo llaman como tal. Si lo llaman prácticamente como lo que es, guerrillero.